Hola a todos, como siempre soy Vlades para Historia, disparo y sé cosas sobre disparar. Recientemente murieron 2 personas y una tercera resultó gravemente herida en un incendio en un campo de tiro en Prato. Desafortunadamente no es la primera vez en tiempos recientes que se incendia un campo de tiro. El año pasado se quemó el de Lecce y hace algunos años el de Busto Arstizio. Desafortunadamente, esta historia de que los campos de tiro se incendian se repite con demasiada frecuencia. Sin embargo, lo que quiero contarles hoy es mi experiencia. No soy bombero, no soy un experto en protección contra incendios. Lejos de mí, intentar enseñarles los procedimientos correctos y cómo deberían hacerse las cosas para prevenir incendios en los campos de tiro. No, quiero contarles mi experiencia porque tuve una experiencia con un incendio en el campo de tiro, porque cuando trabajaba en Polonia ayudé a apagar uno que pudo haber sido muy peligroso. Y es un evento que en realidad me marcó un poco, si no es que incluso me traumatizó ligeramente de una manera muy particular, pero ya llegaremos a eso. Antes que nada, ¿por qué se producen incendios en los campos de tiro? Los incendios en los campos de tiro casi siempre ocurren por el pólvora sin quemar. De hecho, cuando se dispara, una pequeña parte de la pólvora queda sin quemar, no se quema. Es expulsada del cañón del arma y luego caerá al suelo frente a los puestos de tiro. Regularmente frente a los puestos de tiro. Incluso después de un día de tiro intenso, encontrarán este polvillo que es de un color amarillo pálido, a veces tirando a verde. Depende de cómo uno interprete el color. Yo no soy muy bueno para ponerle nombres a los colores, pero de todos modos ya entendieron de qué color es. Eso es pólvora sin quemar. Pólvora sin quemar que, durante días intensos de actividad de tiro, puede acumularse sorprendentemente rápido. Aún peor si se usa, aunque sea poco, la pólvora negra. La pólvora negra deja muchos residuos, pero sobre todo, a presión ambiental, la pólvora negra arde mucho más fácilmente que la pólvora sin humo. Hicimos este pequeño experimento de cómo arden las dos pólvoras, la pólvora sin humo y la pólvora negra. Lo están viendo en la pantalla en este momento. Si quieren repasar las características de combustión de estas pólvoras, pueden hacerlo haciendo clic en la parte superior derecha o en la descripción para ver el video original. El hecho es que estas pólvoras se acumulan regularmente y regularmente deben ser limpiadas. Yo mismo, ahora que soy director de tiro en el TSN de Legnano, voy a remover la pólvora que hay frente a las líneas. Así que les cuento mi historia y cómo mi historia también cambió mi comportamiento en los polígonos de tiro justamente respecto a este peligro. El polígono donde trabajaba en Polonia era un polígono completamente bajo techo. Teníamos una serie de salas, de áreas de tiro, donde se practicaba la actividad con fuego real. En particular, estas salas eran 3 y en una de ellas había que cambiar el parabalas. Ahora, cambiar el parabalas es un trabajo bastante grande. Los parabalas están construidos de una manera bastante sólida, con mucho material, precisamente para atrapar las balas y que no haya riesgos de rebotes o cosas por el estilo, otras cosas muy peligrosas en los polígonos. El parabalas, después de muchos años, estaba muy desgastado por las cientos de miles de balas que había recibido y era necesario cambiarlo. Había que quitar toda la arena que lo componía, había que limpiarla de las balas de plomo, había que remover una serie de bloques de cemento que estaban colocados detrás de este parabalas. El nuevo parabalas sería un poco diferente porque serían 2 metros de bloques de madera intercalados donde está el blanco de las placas blindadas que desviaban los disparos hacia abajo, hacia la arena que había debajo. Había esta madera, estas intercaladas en las líneas de tiro, estas placas y debajo de la madera la arena. Ahora, la descripción exacta de cómo está hecho este parabalas no es necesaria. Podría hacerles un dibujo, pero no importa en este momento. Lo que importa es que al mismo tiempo que se cambió este parabalas, se decidió hacer otros trabajos. Ya que era necesario cerrar toda la sala para el tiro, valía la pena hacer otras cosas. En particular, había que pintar las paredes. Había que cambiar los motores de unos blancos móviles que estaban justo ahí y también había que cambiar el piso. El piso era de cemento, pero sobre ese cemento, en particular para tratar de mitigar posibles rebotes en caso de que alguien disparara al suelo, había esto que llamémosle lona, o mejor dicho, lonas. Estaban hechos de una goma de 3 o 4 milímetros de grosor, los llamo lonas, porque eran fibrosos pero también gomosos. No sé hasta hoy de qué material exactamente estaban hechos, pero el caso es que eran varias capas, una encima de la otra, de varios tamaños.
La idea era que de alguna manera debían amortiguar el rebote, es decir, si la munición golpeaba, debía quedarse más o menos atrapada en este piso, podríamos decir. Además, la cosa funcionaba sorprendentemente bien porque muchas personas, malditos perros que disparaban mal, disparaban al suelo y no había rebotes precisamente porque existía este detalle. Al quitar este piso, también había que quitar el polvo. De hecho, hacía un tiempo que no quitábamos el polvo. ¿Vale la pena matar 2 pájaros de un tiro y hacer todos estos trabajos en los días en que esa sala estaría cerrada? El día que estalló este incendio era a primera hora de la tarde y yo me encontraba en la recepción. Ahora imagínense un pasillo largo, todo estaba en ese pasillo entrando al polígono. Lo primero que encontrabas a la izquierda era la secretaría. Yendo más adelante a la derecha tenías la armería, la secretaría frente a la armería. Era esta línea de tiro, entonces en un pasillo había puertas en ese pasillo y las 2 habitaciones estaban separadas por 10 o 15 metros tal vez. Ese día yo estaba en la recepción porque la secretaria no estaba presente. Como yo era el que hablaba mejor inglés y además tenía experiencia previa en la interacción con el público, ya que por ejemplo había trabajado en turismo, era naturalmente el que desde hace mucho tiempo se prestaba para sustituir a la secretaria. Regularmente cuando la secretaria no estaba, según yo, hasta estaba contento. Era un ambiente climatizado en verano y bien calefaccionado en invierno. Se estaba bien, uno estaba seguido frente a la computadora sin hacer nada. Así que era el lugar de trabajo ideal, sobre todo para un espíritu más italiano. Eso es, ese día escuché unos gritos, no sé decirles qué, y aquí quiero decir algo importante. No sé si alguna vez han vivido un momento de muchísima adrenalina. Todo duró quizá 15 segundos, pero yo tengo una distorsión temporal de esta cosa. Gritos, parece que duró mucho más y tengo algunos en particular. Después lo veremos también porque tengo un pequeño vacío de memoria, no recuerdo cómo salí de ese lugar. El hecho es que escucho los gritos y salgo de la recepción al pasillo y lo que veo es humo. Veo humo salir por la puerta del polígono y a mi colega, otro director de tiro, correr adentro con un extintor. Por un segundo, tal vez fue una fracción de segundo. No creo que haya sido más de un segundo. Me quedé mirando esa escena y recuerdo que vi en la pared a mi izquierda, a medio camino entre la recepción y las líneas de tiro, el extintor, otro extintor. Mi colega me estaba trayendo en ese momento otro. Corrí a tomar ese extintor y entré a la sala. Había mucho humo, principalmente concentrado en la parte alta. Abajo más o menos se veía y solo él estaba rociando. Y yo ya no vi más llamas, o sea, cuando entré no vi ninguna llama. Él ya estaba rociando y ya la había apagado. Yo empecé a rociar junto a él, más o menos en la misma dirección. Muy rápidamente recuerdo que me faltó el aire. Los humos eran fuertes y me irritaban terriblemente la garganta y todo el sistema respiratorio. Imagínense como si un gato les metiera las uñas en la garganta y les rascara repetidamente de arriba a abajo. Lo que recuerdo después es que él y yo estábamos afuera del polígono de tiros sentados, tosiendo hasta el alma. Ese día tosí hasta el alma. Desde ese día me he analizado, me han hecho revisar, físicamente no tengo nada, pero me quedó la sensación de que todo el tiempo tengo algo en la garganta. Nunca se ha ido. Desde ese día constantemente siento que algo me aprieta la garganta. Repito, me he hecho revisar y no tengo nada, pero así me quedó. No lo sé, probablemente está en mi cabeza. No solo eso, este asunto de la garganta cerrada, hace algunos años, un par de años, llevó a que casi me ahogara comiendo un pedazo de carne. Desde ese día ya ni siquiera puedo comer bistecs. Es otra cosa que me bloquea psicológicamente. Siento como si tuviera algo en la garganta. Repito, estoy bien, no tengo nada, ya me revisaron, me hice exámenes y análisis, estoy perfectamente bien. Pero me quedó esto, me quedó esta cosa. Yo constantemente siento algo aquí y pienso en ese día. Y ya no como un bistec desde ese otro evento relacionado, digamos, otra carne. Sí, pero repito, es algo puramente psicológico. Recuerdo también que estábamos afuera y se me vienen a la mente 2 escenas. La primera escena que me viene a la mente es la hija del dueño que ese día estaba en la armería y, digamos, llevaba el mando del lugar. Estaba el dueño, era una empresa familiar, el dueño tenía 2 hijos, el heredero y esta hermana, digamos la hermana menor del heredero,
y a menudo se turnaban, no había otra cosa que hacer, era un día muy tranquilo. Había poca gente también porque una de las líneas de tiro estaba cerrada, era un día entre semana, temprano, en la tarde. No había mucha gente. Había 2 personas que disparaban en otra de las salas. Recuerdo a la hija del propietario que fue a cortar la corriente porque todavía salía mucho humo. No veíamos llamas, pero todavía había mucho humo y sé que estaba decidiendo si llamar a los bomberos o no. Y si llegaban los bomberos, queríamos evitar daños al sistema eléctrico. Obviamente, la electricidad con el agua no es precisamente lo mejor. Entonces recuerdo que cortaron la corriente y recuerdo después, aunque no puedo decirles si fue 5 minutos después o 2 horas después, les juro que no lo sé, por el amor de Dios, no lo sé. Yo estaba afuera tosiendo, casi escupiendo el alma. Mi colega estaba mucho peor que yo. Mi colega no se dejó ver durante una semana. La verdad, yo regresé al trabajo al día siguiente. Él estaba mucho peor, pobrecito, porque fue el primero en entrar y realmente apagó las llamas y después llegué yo. Repito, yo no recuerdo haber visto las llamas, pero me puse junto a él y rocié hacia el humo. En esa dirección general tal vez sí había. No lo sé, no me acuerdo. Él estaba mucho peor que yo, pero recuerdo a otro colega mío que no había estado involucrado directamente en esta acción, porque él estaba en la parte de atrás con esos otros 2 que estaban disparando. Este ex policía, muy competente, polaco, que entraba con un extintor para verificar justamente si todavía había llamas y si realmente era necesario llamar a los bomberos. No se llamó a los bomberos, todo estaba bien, dejamos ventilar el polígono durante varias horas. El día se terminó ahí. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se encendió el polvo en este polígono? Se preguntarán. Y toda esta historia, bueno, mencioné el hecho de que había que hacer este parabalas con 2 metros de madera. Solo que estos bloques de madera, para ser económicos, no es que estuvieran cortados precisamente, no encajaban uno con otro por la longitud. Una empresa que se encargaba de esto, con obreros contratados por el dueño, tenía que hacer este trabajo. Era un trabajo pesado. Nosotros estábamos ocupados haciendo otras cosas. Y uno de ellos, un muchacho, por lo que entendí, estaba en su primer día de trabajo. Tenía que dar forma a algunas de estas piezas de madera para que encajaran. Le dijeron que usara la esmeriladora para hacerlo, pero que lo hiciera afuera. Ahora, no sé si no había entendido, si era su último trabajo o por pereza o por negligencia. Se puso a cortar esta madera en el suelo, sobre estas lonas de las que todavía no habíamos quitado el polvo. Todavía no habíamos sacado estas cosas porque queríamos sacarlas. Una vez que hubieran cambiado el parabalas, porque iban a hacer un gran desmadre, y de todos modos vale la pena limpiar, porque si poníamos primero el nuevo piso, luego lo iban a ensuciar otra vez, y entonces habría que limpiar de nuevo. Entonces esperábamos a que ellos hicieran la mayor parte del trabajo, para luego nosotros limpiar el polvo y quitar ese piso y reemplazar esas lonas que ya estaban dañadas. Él cortando uno de esos pedazos de madera con la amoladora. No sé si fue una chispa, no sé si fue un pedazo incandescente o la misma madera. Algo hizo que el polvo se encendiera. No sé qué pasó con ese trabajador. Lo vi de reojo ese día, pero estaba pensando en el otro y después ya no lo volví a ver. Obviamente fue un día bastante particular porque, repito, tengo un buen recuerdo de cómo empezó todo esto y luego algunos destellos casi de lo que hicimos. Y repito, todo habrá durado. Desde que salgo de la recepción hasta se acaba el extintor y salgo corriendo porque nos estamos quedando sin aire. 15 segundos tal vez, probablemente. Fue un evento que definitivamente me cambió. No, ahora no quiero abusar de la palabra traumatizado, pero sin duda tuvo un gran impacto en mí. Y hay un comportamiento que aprendí ese día. Siempre hago algo instintivamente, no solo en el campo de tiro, cuando voy a los campos de tiro, sino también cuando entro en diferentes lugares. ¿Saben qué hago? Veo dónde están las salidas de emergencia y veo dónde están los extinguidores. El asunto de poner los extinguidores bastante visibles con el letrero de extintor parece bastante ridículo, pero les aseguro que cuando hace falta. El hecho es que casi me lo encontré enfrente porque estaba frente a mí a la izquierda a pocos metros. Lo veía mirando la puerta, justamente, del campo de tiro. Me ayudó muchísimo a reaccionar y a hacer lo correcto. Muchos, cuando ven las noticias en la televisión, dicen, sí, yo quizá en esa situación habría sobrevivido.
Sí, esos tontos que murieron en esa situación. No, estas situaciones son violentas, son rápidas, son extremadamente peligrosas. Y los tiempos de reacción son muy cortos, son realmente cortos y las cosas se van al carajo. Por falta de mejores palabras, muy rápidamente. Y desde ese día, cuando entro a un lugar, repito, miro dónde está la salida y miro instintivamente si veo los extinguidores, dónde están. Porque sé que este comportamiento literalmente me puede salvar. Lo he visto pasar. No tengo otros consejos para ustedes, porque repito, no soy un experto en seguridad contra incendios ni un bombero. Pero háganme saber en los comentarios si ustedes han visto situaciones peligrosas con incendios en los polígonos o si han tenido otras experiencias con incendios. Tal vez hoy, con sus comentarios, tanto yo como otras personas aprendamos algo. Por hoy eso es todo. Nosotros, como siempre, nos vemos en la próxima.